Mi nombre es Daniel Ascano Coteconci, estudiante de la licenciatura en enfermería y obstetricia. Actualmente estoy cursando el segundo semestre y el tema que se va a presentar a continuación es la administración de medicamentos vía intravenosa. ¿En qué consiste o qué es este tipo de administración? Pues consiste en lo que es la inserción de lo que es un catéter en la luz de una vena a través de la cual se van a infundir, como lo dice en su nombre, medicamentos, sangre y sus componentes. Esta se realiza en pacientes hospitalizados y a la vez en algunas ocasiones puede provocar eventos adversos infecciosos. Los objetivos de esta administración de medicamentos por dicha vía es el conservar y reemplazar reservas de líquidos, resis- restituir el equilibrio A y B, restaurar el volumen sanguíneo y sus componentes, proporcionar una vía de administración, prevenir el desequilibrio hidroelectrolítico y monitorizar el estado hemodinámico. Andamos con fases, son cuatro, iniciando por lo que es la prescripción médica, lo que es la instalación o la colocación del catéter, el manejo de su infusión y el retiro del mismo. El personal de enfermería que hace, qué papel juega en este tipo de administración, pues lo que hace o lo que hacemos es garantizar que la administración cumpla con los criterios de seguridad, calidad y de acuerdo a la correcta prescripción médica. Se investigan los antecedentes de alergias, también se hace la valoración de forma integral a la persona o nuestro paciente para así poder seleccionar lo que es el acceso vascular idóneo para aquella persona, dispositivo y sitio anatómico, hablando más generalmente, eh, para la terapia que se va a infundir. Utilizaremos lo que son las precauciones estándar, los principios de asepsia y antisepsia para lo que es la instalación, para manejo durante la misma y el retiro de la terapia. También se utilizará barrera máxima para la inserción y se manejan lo que es también lo que son las conocidas reglas de oro, que son 10 para la administración de medicamentos vía intravenosa. Estos son medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, fecha de caducidad de medicamento, preparación o administración por la misma persona, registro por la misma persona que administra la infusión, velocidad de infusión correcta y vigilar y reportar alteraciones o eventos de seguridad. Nos encontramos ahora con lo que son medicamentos, tipos de medicamentos, unos con propiedades vesicantes y otros con propiedades irritantes. Los medicamentos con propiedades vesicantes son aquellos que generan un tipo de, de irritación al momento de pasarlo. Aquí los podemos ver. Algunos de ellos y también los medicamentos con propiedades irritantes, como su nombre lo dice, llegan a causar algún proceso de irritación, enrojecimiento o otro tipo de efecto al, al pasar al infundir el medicamento por medio de esta vía. Nos enfocamos también en lo que es la acción esencial 3 o Meta Internacional 3, que trata y nos habla de la seguridad en el proceso de medicación. Su objetivo general de esta meta es el fortalecer acciones relacionadas con lo que es la selección y adquisición, también el almacenamiento, la prescripción, transcripción, dispensación, preparación y la administración de medicamentos para así poder prevenir lo que son errores que puedan llegar a dañar a los pacientes derivados del proceso de medicación.
en los EAM del Sistema Nacional de Salud. Nos vamos con la acción esencial 3A, que nos habla de la adquisición de electrolitos concentrados. Esta tiene que cumplir con lo que está estipulado, con lo que se encuentra para su etiquetado, lo, con lo estipulado para el etiquetado de los mismos, tiene que cumplir con lo que dice la norma 072 SCA1 2012, que es el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Como primera, como primera parte tenemos lo que es el color azul, que es para bicarbonato de sodio al 7,5%. Es una solución para uso inyectable en ampolleta con 10 mililitros. Tenemos también lo que es el color verde, que es para sulfato de magnesio al 10%. Es una solución para uso inyectable y también en ampolleta con 10. El color amarillo es para con ácido de calcio, que tiene el 10%. Es una solución también para uso inyectable y también viene en la ampolleta con 10. El color rojo es para cloruro de potasio, el 14,9%, que también, como las demás, es una solución para uso inyectable en ampolleta con 10. Color, nana- Color naranja para fosfato de potasio, el 15%. También, también viene en una ampolleta con 10 para uso inyectable. Y tenemos por último el color blanco, que es para el cloruro de sodio, el 17,7%. Y también viene en ampolleta de 10. Tenemos la 3B, que es el almacenamiento de los medicamentos. Aquí nos indica que el personal que está bajo su responsabilidad del almacenamiento tiene que llevar lo que es un control de lotes y también su fechas de caducidad de todos los medicamentos que se encuentran a su cargo. Los medicamentos y electrolitos concentrados, estos tienen que ser asegurados o almacenados en lo que es un lugar seguro y con las condiciones ambientales que el laboratorio farmacéutico les indique para no tener algún tipo de error. Eh, el EAM identifica las áreas críticas para el resguardo y almacenamiento permanente de los medicamentos de alto riesgo. Allí también el personal responsable se colocará una alerta visual de color rojo o colocará una alerta visual de color rojo a los medicamentos de alto riesgo y de color azul los medicamentos LASA. En el caso para etiquetar lo que es la caducidad u otra semaforización, trataremos y se tratará de no utilizar el color rojo para no confundirlo con un medicamento de alto riesgo. Eh, y aquí también nos indica que todo medicamento anestésico que se utilice en la atención de los pacientes debe estar consignado en todos los registros de la farmacia hospitalaria. Vamos a la acción esencial 3C de la prescripción. Aquí los médicos tienen que anotar la prescripción médica en lo que es el expediente y en la receta médica, siempre con letra clara, de molde legible, sin lo que son abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras para su correcta lectura. La receta y las indicaciones médicas deben contener lo que es el nombre y domicilio del EAMO de forma impresa, lo que es el nombre completo, el número de cédula profesional y firma autógrafa de quien prescribe, la fecha de su elaboración, el nombre completo del paciente, nombre genérico del medicamento, dosis de presentación farmacéutica del medicamento, la frecuencia y vía de su administración y la duración del mismo tratamiento. Aquí la receta y las indicaciones médicas deben considerar y llevar lo siguiente. Deben ser indicaciones completas y claras para su correcta administración. No debe tener correcciones que pudieran confundir al personal o paciente farmacéutico. A eso nos referimos a lo que es ni enmedaduras ni tachaduras. Y no utilizar lo que son abreviaturas en dosis, diagnósticos e indicación. Tiene que escribir tal y como es para poder ser entendido. Vamos a la acción esencial 3H.
que es de la preparación. Aquí cabe recalcar que yo tomé las acciones esenciales que para mí eran las más importantes a destacar. Y bueno, seguimos que es de la preparación y aquí solo el personal autorizado para ello, obviamente serán los únicos que puedan preparar los medicamentos y productos biológicos. La preparación de los medicamentos lo deben realizar en un entorno higiénico y seguro siempre, siempre que tome en cuenta lo que es la legislación aplicable vigente con equipo y los suministros adecuados. Que los medicamentos que requieren una preparación estéril, de un ambiente estéril, para ello utilizaremos lo que es el equipo de protección personal y se emplearán las técnicas asépticas adecuadas. Eh, el personal debe estar capacitado en técnicas asépticas para la preparación de los medicamentos. Para el caso de anestésicos opioides y anestésicos locales, intratecales y epidurales, deberá preferirse la presentación unidosis o la presentación más pequeña, garantizando la apertura de un frasco nuevo durante la preparación o el desecho del sobrante o remanente al término de la preparación. Esto es con el fin de evitar la reutilización de fármacos que han perdido su esterilidad. Aquí, para una preparación segura de medicamentos, nos incluye la verificación de los siguientes correctos de la preparación de medicamentos, que ya los vimos y leímos anteriormente. Es paciente correcto, se verifica al paciente de dos maneras distintas, por nombre completo y fecha de nacimiento, el medicamento correcto, identificando siempre el medicamento al retirarlo de la zona de almacenamiento y también verificar el nombre del mismo con las indicaciones del expediente clínico del paciente y con la hoja de enfermería. Dosis receta, comprobando en los registros del expediente y en la hoja de enfermería la dosis escrita, vía correcta, confirmando la vía de administración del medicamento indicada en el expediente clínico y horario correcto que tendremos que confirmar en el expediente clínico y en la hoja de enfermería los intervalos indicados para la dicha administración del medicamento. Y después de ello se tendrá que etiquetar los medicamentos y inmediatamente después de su preparación con los datos siguientes. Lleva lo que es datos de identificación del paciente, su nombre del medicamento, la dosis, concentración, si corresponde, la vía, la dilución, también si corresponde, y por último la fecha y hora de preparación y a la vez de la caducidad una vez preparado. Aquí en el caso de la preparación de medicamentos anestésicos se debe etiquetar como se indica en el punto anterior. Se puede omitir el anterior etiquetado en caso de que si es un único medicamento y se administre inmediatamente después de prepararlo para un solo paciente. Por ejemplo, en el caso de reanimación cardiopulmonar. Vamos a la acción esencial 3I de la administración. Aquí les vuelvo a repetir que solo el personal autorizado podrá administrar los dichos medicamentos. No se administrará medicamentos que carezcan de lo que son las etiquetas, ya que no podemos saber si ha pasado por ese proceso este, o por el mismo caso de que las etiquetas mismas no sean legibles. Aquí los electrolitos concentrados, insulinas o anticoagulantes parenterales se tienen que preparar justo antes de lo que va a ser su administración y el personal de salud antes de administración de cualquier medicamento tiene que corroborar con el paciente o con su familiar o acompañante si es que nuestro paciente tiene alergias y se verificará de nuevo con los dos datos de identificación del paciente. El personal de salud tiene que verificar al menos lo que son los siguientes correctos: paciente correcto, ya lo vimos, medicamento correcto, la dosis correcta, vía correcta, vía correcta, la velocidad de infusión correcta, el horario correcto, caducidad correcta una vez preparado,
el medicamento si corresponde y el registro correcto de los medicamentos. Inmediatamente se hace después de la administración y se anota en la hoja de enfermería registrando lo que es el nombre del fármaco, su fecha, la hora de la administración, la dosis, la vía y nombre de quien la administración, del nombre de quien la administró, eh, enfermera o enfermero en su caso. Aquí los medicamentos que el paciente trae consigo tienen que ser resguardados por el personal de enfermería y en su caso solicitar indicaciones del médico para aplicarlo. En caso de que se omita administrar un medicamento, tiene que registrarse en la hoja de enfermería señalando claramente las causas por las que este medicamento no fue suministrado o administrado. Y para el caso de medicamentos anestésicos, opioides y anestésicos locales, deberán garantizarse las condiciones de esterilidad al momento de la administración, utilizando un frasco nuevo por paciente y desechando el sobrante. Esto siempre con el fin de evitar lo que es la reutilización de fármacos que ya han perdido su esterilidad y que por obvias razones ya no servirán. Bien, pues vamos con lo que es la técnica aséptica y con el procedimiento. Y aquí en todo momento hay que asegurar una destreza técnica de preparación de estériles para asegurar la técnica aséptica. Previo a lo que es la apertura de ampolletas y a la utilización de los viales, se debe de asegurar lo que es limpieza y ausencia de partículas en la superficie utilizando ten- las técnicas de asepsia y antisepsia y la dicha técnica aséptica. Es necesario limpiar las ampollas y la superficie con gas impregnada en alcohol al 70%. Aquí la limpieza debe hacerse en una sola dirección para asegurar la eliminación de partículas. Antes de la apertura o inyección del vial, el alcohol debe haberse ya evaporado. Nunca deberíamos de tocar lo que es la preparación de las zonas de alto riesgo de contaminación. Estos pueden ser el extremo final de las agujas, el cono de las jeringas, los cuellos de las ampolletas y la zona elastomérica del vial tras su desinfección. En la eliminación del aire de las jeringas, tapar la aguja con su tapón o cobertura de modo que minimice la exposición de la misma al ambiente previa a su inyección. Una vez realizada la administración, desecharemos lo que son las agujas y jeringas convenientemente en los contenedores de seguridad o en RPBI. Si, si se produjo un accidente durante o contacto que haya podido contaminar lo que fue nuestra aguja, jeringa o el vial, tendremos que desechar el medicamento y volver a empezar o reemplazarlo por una nueva preparación. Tenemos la medida de los volúmenes para la preparación y dosificación. Aquí para realizar la medida exacta de los volúmenes de solución de reconstitución y de la solución inyectable a dosificar en el paciente, utilizaremos la jeringa con el volumen más próximo al volumen necesario para asegurar una mayor precisión en la medida. Deberemos comprobar el volumen cargado en la jeringa una vez eliminando el aire por completo, sacando lo que son las burbujitas que se encuentran dentro de ella. Aquí las medidas de volumen que incluyan decimales sar- deberán realizarse con las jeringas que provean una escala de medida adecuada. Por ejemplo, fracciones de lo que son 0,5 mililitros o de 0,01 mililitros. En el caso de poblaciones pediátricas o de volúmenes inferiores a 0,2 mililitros, se debe asegurar que el volumen cargado incluye el purgado del cono final de la jeringa y de la aguja de inyección. Para la zona de preparación, este, la elaboración de elaborados en ambientes no estériles deberá realizarse en zonas diferenciadas de preparación de medicamentos, que tienen que estar ahí presentes en las mismas plantas y en las mismas unidades donde se preparan medicamentos, y deben de reunir lo que son las siguientes características. Una, pues primeramente tienen que estar alejadas de corrientes de aire permanentes para evitar contaminación, como lo son ventanas y puertas abiertas o mal aisladas, zonas de obras, cocinas y almacén de comidas, zonas de muestras de sangre y otros fluidos, separadas de la zona de atención y movimiento de pacientes. Deberemos asegurar la limpieza y la desinfección diaria de la superficie del trabajo y el suelo.
Evitaremos la presencia de lo que es papel, cartón, madera y otros materiales que desprendan partículas cerca de la superficie de preparación. Asegurarnos de la ausencia de cualquier material contaminante en la superficie de preparación, como material contaminado de los pacientes, productos caducados, material de desecho, etc. Las jeringas y agujas utilizadas deberán desecharse en los contenedores de seguridad apropiados, una vez utilizados para evitar contaminaciones o errores por la misma reutilización. Los equipos de trasvase, jeringas y agujas estériles que fueron utilizados solo una vez deberán almacenarse en la zona de preparación, de forma que asegure su calidad. Para la identificación y etiquetado, las preparaciones deben estar correctamente identificadas y han de ser etiquetadas por el personal de- que las elabora. Solo aquellas infecciones en bolo que van a ser administradas inmediatamente después de ser preparadas están exentas de ser etiquetadas. Como ya se mencionó anteriormente, bajo ninguna circunstancia una persona puede tener al mismo tiempo en la mano lo que son varias jeringas o preparaciones sin identificar. El etiquetado de los medicamentos estériles deberá contener la siguiente información: la dosis, el nombre del medicamento, dosis expresada como cantidad del principio activo y concentración de la solución, días de administración, velocidad y duración de la administración cuando proceda, volumen final, fecha y hora de preparación, fecha límite de utilización o caducidad y nombre o iniciales que permite identificar al personal de enfermería que lo preparó. Además de todo esto, también se debe identificar el preparado con la etiqueta identificativa del paciente que nos indique su nombre completo, su número de historial, cama y su ubicación. Para la higiene y desinfección, la manipulación durante la preparación es una de las fuentes más críticas, y el personal que ya se encuentra formado y entrenado para mantener el nivel máximo de asepsia, tendrá y tiene en cuenta las siguientes consideraciones. Deberá implementar un programa de higiene de manos, agua, jabón, tener en cuenta los 5 momentos, eh, obligatorio para todas las unidades y personal sanitario que esté implicado en la elaboración y manipulación de preparados estériles. Se debe utilizar soluciones hidroalcohólicas para la higiene de manos entre manipulaciones y entre cada cambio de guante para reducir la posible contaminación. Se recomienda el uso de guantes ausentes de polvo previa de higiene de manos, siempre que se manipulen preparados estériles durante su elaboración y su administración. Se debe evitar lo que es la exposición a los preparados estériles cuando personal tenga alguna infección activa, por ejemplo, infecciones respiratorias, herpes labiales, conjuntivitis. También se deben utilizar medidas de protección adicionales. Estas pueden ser la mascarilla o cubrebocas, guantes y gafas para el personal manipulador y en caso de infecciones graves evitar lo que viene siendo la manipulación de estériles por el personal infectado, que procederá a infectar todo el material. Para la preparación y tiempo de suministración y tiempo hasta la administración, uso inmediato, el tiempo transcurrido desde la preparación hasta la administración del medicamento es un factor crítico de cara a la contaminación microbiológica del medicamento, especialmente cuando éste se prepara fuera de las cabinas estériles. Por este motivo, las preparaciones estériles realizadas en planta deben de ser de uso inmediato. Deben administrarse una, como un máximo de 1 a 2 horas desde su preparación, y en todo este tiempo se debe asegurar su correcta conservación. Las ampolletas, una vez abiertas, dejan el preparado expuesto al ambiente, por lo que se puede contaminar fácilmente. Se deben abrir inmediatamente antes de la preparación de la mezcla, y se debe desechar siempre el sobrante tras la elaboración. Se recomienda el uso de preparados parenterales, monodosis para su exclusivo de un único paciente. El sobrante se desechará tras la elaboración y administración al paciente. Los envases multidosis en las preparaciones estériles en las unidades de enfermería, solo las preparaciones comerciales con conservantes pueden ser calificados como multidosis. Estas preparaciones nos aseguran una estabilidad microbiológica de mayor duración. Pueden utilizarse un máximo de lo que es 28 días, siempre siguiendo
obviamente las indicaciones de conservación que establecen en la ficha técnica. En los viales multidosis se debe de limpiar la superficie de inyección antes de la inyección de aguja con alcohol al 70 y una gasa, asegurando la limpieza y ausencia de partículas en la superficie antes de volver a utilizar el vial de nuevo. La utilización multidosis nos exige un cambio tanto de la aguja estéril de inserción como de jeringas y otros sistemas estériles en cada inserción. Es recomendado el uso de los selladores adhesivos en las tomeros de los viales que aseguren que los viales permanezcan estériles durante su tiempo máximo de utilización. A la misma vez, también es recomendable el uso de adhesivos indicadores de inyección en los viales multidosis que permitan reconocer los viales que ya han sido perforados. Nunca podremos dejar una aguja insertada para la dosificación con diferentes jeringas, para lo que es múltiples pacientes o para múltiples dosis en el mismo paciente. Se debe de estar cambiando debido al alto riesgo de contaminación que se encuentra ahí. Antes de cada administración deberemos comprobar que el medicamento se encuentra en buenas condiciones para utilizar, y en el caso de soluciones no deberán observarse partículas, y en el caso de suspensiones, como puede ser la insulina NPH, no debe observarse agregados en las paredes del vial. Y en los preparados multidosis como plumas de insulina, hormonas, interferones, etcétera, en los que se inserta la aguja de forma de rosca con capuchón exterior, deberán ser siempre de uso unipersonal para una persona, y se deberán de almacenar cerca del paciente siempre y cuando se puedan conservar a temperatura ambiente. Si van a conservarse en una nevera, deberán identificarse correctamente indicando en todo caso el nombre del paciente, su nombre completo con apellidos y el número de la historia del paciente. Se debe identificar la fecha de primera apertura y la fecha límite de utilización. En el alta hospitalaria al paciente se le entregará la pluma, y si no procede la continuación del tratamiento, esta se desechará. Para el resto de preparaciones estériles multidosis, de viales de insulina, vacunas, pruebas subcutáneas y otras preparaciones, cada centro determinará si se autoriza su utilización para varios pacientes en función de riesgo. Si durante la manipulación se produce algún incidente que comprometa la esterilidad del vial, eh, como por ejemplo una caída al suelo, una rotura, exposición a material punzante contaminado, este será desechado inmediatamente. Y eso sería todo. Muchas gracias.